Amigos, visitantes y suscriptores de este canal. Hoy encontré, navegando por la web, encontré esta noticia de la BBC News Mundo, donde dice que hay un modelo matemático que es posible volver al pasado y solucionar un problema que enfrentan estas teorías. ¿Tú qué opinas sobre esta supuesta teoría que dice que viajar en el pasado es posible? Los científicos dicen que viajar al pasado sí es posible, pero viajar al futuro no. ¿Tú crees que esto es posible o no? Déjame tu comentario allí. Y aquí hay otras noticias que también hablan. Bueno, aquí habla sobre Einstein. Por ejemplo, era consciente de sus ecuaciones permitían en principio viajar en el tiempo. Esa posibilidad teórica, sin embargo, se choca con lo que los científicos llaman una paradoja, que haría lógicamente imposible que el viaje se pudiera realizar. Obviamente, hay muchas contradicciones aquí, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si en el pasado mi padre hubiese muerto? ¿Quién fuera mi padre hoy en día? Eso también quedaría un enigma ahí. Estas paradojas son un aguafiestas para los entusiastas de los viajes en el tiempo, pero ahora una nueva investigación afirma que es posible esquivarla. Veamos a ver qué nos dicen estas teorías y estas investigaciones que últimamente han realizado estos científicos. Y aquí seguimos leyendo. ¿Qué son estas paradojas y por qué este nuevo estudio afirma que es posible evitarlas para poder viajar al pasado? Bueno, sobre esto se ha tejido mucho. Hay mucha tela por cortar ahí y existen diversas opiniones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sigamos leyendo. La idea de viajar al pasado crea paradojas que desafían la lógica. Un nieto que asesina a su abuelo. Por ejemplo, miremos lo que dice una de las paradojas muy conocidas por los estudiosos de esta rama de la ciencia. Dice que para entender qué es una paradoja, volvamos a la historia de la pandemia. Si viajas al pasado y evitas que el paciente cero se contagie, inmediatamente se crea una paradoja. Es decir, si logras detener el inicio de la pandemia, hoy no tendríamos pandemia. Por lo tanto, no tendrías motivo para viajar al pasado. Entonces, no viajarías al pasado y no podrías impedir que se desatara la pandemia. Esta es una paradoja compleja, ¿no? Esa es la paradoja, un bucle infinito que crea una inconsistencia lógica y que destruye la ilusión de los viajes en el tiempo. Hay muchas paradojas, pero esta es una de las más famosas. Se llama la paradoja del abuelo, porque su versión original plantea un escenario en el que un nieto viaja al pasado para matar a su abuelo antes de que tuviera a su padre. Ahí se forma una complejidad, porque eso es un rompecabezas infinito, ¿no? Desde la física teórica se han planteado varios ejercicios para explicar la posibilidad de viajar en el tiempo. Es allí donde los expertos de estas investigaciones dicen que existen multiversos y que para cada una de esas opiniones, divididas por cierto y diversas, existe un mundo paralelo. O sea, que hay multiversos. Existen multiversos para cada teoría. O sea, por eso es que dice que cada cabeza es un mundo. O sea, que si tú tienes en tu pensamiento una idea, entonces automáticamente se crea un universo paralelo. Y de ahí es donde nacen los multiversos. Entonces, sigamos leyendo. El problema es que si mata a su abuelo, el viajero nunca podría haber nacido. Ahí se crea la paradoja y eso es infinito. Si no puede nacer, no puede viajar. Así que el viaje en el tiempo tampoco sería posible.
Pero aquí existe una posibilidad, ya que, como te mencioné anteriormente, si existen los multiversos, entonces es allí donde vamos a hacer uso de ese multiverso. Entonces, este nieto quedaría automáticamente incluido dentro de uno de esos universos que existen paralelamente. Espero que me entiendan. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice acá? Esquivar la paradoja. Para resolver esta paradoja se han propuesto varios ejercicios mentales, pero ahora dos investigadores en Australia proponen una solución matemática para evitarla, que son los exóticos, agujeros de gusano de Einstein y Rosen, y por qué nos podrían permitir viajar a través del tiempo y el espacio. Los investigadores querían analizar cómo se comporta la dinámica de un cuerpo, es decir, su movimiento en el espacio-tiempo, al entrar en una curva de viaje al pasado. Para eso crearon un modelo matemático con el que calcularon que un agente que entra en un bucle de viaje al pasado puede tomar distintos caminos. Sí, aquí es donde entra lo del multiverso. Sigamos leyendo. Pueden comunicarse en el pasado y el presente sin que haya una relación causa-efecto. Perdón, me pasé. Que un agente que entra en un bucle de viaje al pasado puede tomar distintos caminos sin que se altere el resultado de sus acciones. Claro, porque entra a un multiverso. Es aquí, recuerdan creo que también es una paradoja, la paradoja de la rendija, o si es una paradoja que llaman eso, que un átomo por una rendija, bueno, no recuerdo muy bien, pero más adelante les haré un video sobre eso, sobre la rendija esa de los átomos. ¿Crees que algún día logremos viajar en el tiempo? ¿Tú crees? Mire, allí tenemos 3 mundos, 3 entradas diferentes. Esos son los multiversos que les mencionaba. Eso significa que los eventos se ajustan a sí mismos, de manera que siempre habrá una única solución consistente. Les dice a BBC Mundo Germain Tovar, estudiante de física en la Universidad Queensland y autor del estudio que estuvo supervisado por el profesor Fabio Costa, filósofo y físico teórico. Ahora, ¿y qué significa esto? Volviendo al ejemplo de la pandemia, lo que dice el estudio es que si viajas al pasado podrías hacer lo que quisieras, pero sería imposible que cambiaras el resultado de los hechos. Obviamente, porque se crearía otro universo paralelo y junto a este existiría el otro que tú has cambiado al viajar al pasado y alterar la historia, por ejemplo. Pero no vas a alterar la historia del mundo de donde vienes, sino que alterarías la historia del mundo para donde vas. Es decir, tendrías libre albedrío. Exacto, ahí cabe el libre albedrío. Pero no podrías evitar que se desatara la pandemia. Claro, en el mundo en donde él va a ir, en el caso que él evite la pandemia, pero en el mundo que él va, la va a evitar. Pero en el mundo de donde él viene, no la evitaría. Es un poco complejo de entender esto. Podría ocurrir, por ejemplo, que mientras tratas de detener al paciente cero, sea otra persona a la que se contagie, o incluso tú mismo. Según el modelo de Tovar, los hechos más relevantes se calibrarían constantemente para evitar cualquier inconsistencia, paradoja y así llegar siempre a un mismo resultado, en este caso al inicio de la pandemia. Bueno, aquí este escrito nos dice de que es que de todas maneras siempre habrá una pandemia. Pero según mi opinión, no sé cuál será la tuya, según mi opinión, en el mundo para donde él se dirige sí evitaría la pandemia, pero en el mundo de donde él viene no evitaría la pandemia, porque se sobreentiende que no puede alterar la historia de donde él viene, altera la historia para él donde va. O sea que si se crearía un mundo paralelo adyacente a él, ahí es donde crea el multiverso, por eso es que existen los multiversos. O sea, se cree que existe el multiverso, eso según lo que yo he leído. Comprender el universo. El estudio de Tovar es aplicable solo de manera abstracta en el campo de las matemáticas. Es un trabajo interesante, le dice a BBC Mundo Chris Webster, profesor de matemáticas en la Universidad de York, quien estudia modelos de viajes en el tiempo. Webster, sin embargo, advierte que ahora falta ver si las condiciones abstractas que han impuesto los autores se cumplen dentro de las teorías de la física actualmente conocidas. Tovar dice que ese es precisamente el reto que tienen ahora,
poner a prueba su modelo en un escenario de la física. Por ahora, aunque su trabajo está lejos de lograr que los viajes en el tiempo sean una realidad, Tovar dice que es un avance para entender mejor las leyes que rigen el universo. Ahora puede recibir notificaciones de BBC Mundo. Bueno, esto es una publicidad ahí. Y por cierto, visiten esta página que tiene buenas noticias. Ya conocen nuestro canal de YouTube, suscríbete. Aquí nos invita a suscribirnos. Bueno, aquí esto ya es publicidad. Entonces, bueno, ya aquí esto ya terminó. Entonces, ¿qué opinas tú sobre estas cuestiones sobre los multiversos y sobre los viajes en el tiempo? ¿Es posible? ¿Tú lo crees? Déjame tu opinión allí y suscríbete a este canal para que sigamos debatiendo sobre estas tan complejas y difíciles ciencia que tiene el mundo. La mente humana es tan impresionante que tiene capacidades increíbles. Y yo soy un fiel lector de la Biblia, aunque no podría decir que soy fiel a las cosas de Dios, pero sí estudio la palabra de Dios y las comparo con los acontecimientos históricos y científicos, y todo ello está allí. Si tú lees en alguna parte de la escritura de la Biblia y compara los acontecimientos que han pasado y los que predicen que pasará, eso ya está escrito en las escrituras. Aquí les estoy pasando esto como para que ustedes detengan pausen el video y puedan leer esto. Entonces, bueno, no les quito más tiempo. Espero que haya sido de su agrado este tema y gracias de nuevo por ver este video. Nos vemos en el próximo. Yeah.